Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Saludos a toda la República. José Guillermo Medina Álvarez de Puebla nos habló también, tiene un proyecto para cambiar las candidaturas para que sean ya no competencias como se conocen, sino bajo un sistema de licitación. Qué interesante. Bajo un sistema de licitación en el cual sea en base a los proyectos que se define al candidato, que es muy interesante. Bueno, quiero darte las gracias nuevamente al psicólogo Ángel Cabrera. Gracias por estar con nosotros, Angelito. Buenas noches. Entonces, digo, se me hace muy interesante el proyecto de José Guillermo Medina Álvarez, porque imagínate, está mal utilizada la palabra licitación como tal, pero en base al proyecto y que el proyecto obviamente sea el votado, pues yo creo que sería interesante, ¿no? Porque además, cambiar las reglas para que en base al proyecto que gane, pues obviamente ya se convierta en ley y se tenga que dar cumplimiento a lo que está ofreciendo en el proyecto el candidato. En este caso suena interesante, ¿no? Sí, además es fundamental, porque normalmente es como, pongo a esta persona, ¿pero qué ofreces? Acuérdate que todos ofrecen, cuando están en campaña ofrecen sí, todo. Pero no un proyecto la varita real, mágica. ¿no? Sí, porque además te tienes que ver presupuestos, ver cómo te entregan cada uno de los municipios o cada uno de los estados que van a estar en esta contienda electoral. Entonces son muchos factores. Consuelo Vázquez de Querétaro, saludos a doña Consuelo. Ella quiere saber cómo puede hacer para ser diputada, le interesa saber más de las candidaturas independientes. Bueno, doña Consuelo, en base a la ley que tiene usted en el estado, tiene que ver si es del 2%, del 1%, para juntar las firmas, y obviamente en base al distrito donde vaya usted a querer competir, y bueno, pues reunir las firmas con su credencial de elector y todo, inscribirse y registrarse. Eso es lo que tendría que ser. Gracias a la señora Elena Cepeda por su tuit. Federico, siempre los que participan son ciudadanos y hay que tomar en cuenta perfiles y experiencias más allá de los partidos. Doña Elena Cepeda de León, gracias, así es, eso es muy cierto, ¿no? Sí. Que más allá de los partidos, y yo creo que eso es algo que ya se ha ido modificando, que ya se va por la persona, no por los partidos políticos. Sí, y además es importante porque la realidad es que no es el partido, porque los partidos de alguna manera no han cumplido con... Ya estamos cansados de los partidos políticos. Pan con lo mismo. Sin hacer alusión al Partido Acción Nacional, ¿verdad? Exacto. Por lo de pan con lo mismo. Pero gracias a la señora Elena Cepeda de León. Genaro Cruz, los ciudadanos también pueden participar en la política, pero solo como electores. Pues sí, podemos participar como electores, pero también yo creo que es importante el día que nosotros como ciudadanos busquemos que las reglas cambien, que nosotros como organizaciones ciudadanas nos organicemos para que cada uno de los candidatos firme acuerdos con un comité ciudadano de participación ciudadana, en el cual desde el momento que está presentando él su candidatura, firme el compromiso con esta sociedad, con una Contraloría Social, obviamente que sean honorarios, que realmente confirmemos que todo lo que se está haciendo esté hecho con transparencia, con rectitud y con honestidad. Creo que las cosas van a cambiar y va a dejar de ser negocio para algunos políticos, y yo creo que cada uno de los municipios o estados creo que van a mejorar más en este tenor. Ese es mi comentario. Genaro Cruz, los ciudadanos también pueden participar. Ya lo mencioné. Niri, no es la figura de la de candidatos independientes, sino los obstáculos y los requisitos para acceder a ellas. Sí, lamentablemente yo creo que en mi punto de vista muy personal, y lo que por ejemplo hicimos una entrevista con el diputado federal Francisco Coronato, también con el diputado Güero Tobar en estos días, y obviamente sí, los partidos políticos, los tres principales partidos políticos, lo que es el PRI, el PRD y el PAN, pusieron los candados para poner obviamente esos porcentajes, ¿no? Para buscar una gobernatura te piden casi 750,000 votos, cuando por ese lado se ganan hasta gobernaturas, ¿sí? Entonces,
sí pusieron esos candados para, obviamente, ellos seguir participando y brincando de un puesto a otro. Digo, lamentablemente son cosas que se tienen que cambiar, las reglas del juego tienen que cambiar, también tiene que cambiar y modificar la ley en el cual los candidatos que lleguen a ganar la elección, pues si no cumplen con su trabajo, que exista la revocación de mandato para que proceda y se puedan retirar, porque también viene otra cosa, muchos de los municipios, la mayoría de diferentes municipios en los estados de la República donde va a haber hoy comicios electorales, están en quiebra. Entonces vienen los laudos laborales, la gente que demanda con esa transición y todo ello. Entonces, pues obviamente hay que ver también cómo se encuentra cada uno de esos municipios o estados, que yo siempre lo he dicho, ¿no? Que el día que se pongan las reglas claras y los controles claros, al momento que entra y toma posesión de un puesto político, cierto servidor, ya sea municipio, diputación o una gobernatura, pues al momento que llegas con tu gente, con el contrato a ese tiempo, y al momento que terminas, bye, adiós, y te vas con toda tu gente, precisamente para evitar esos problemas para los municipios y para los estados. Pero pues son muchos intereses creados, lamentablemente. Lamentablemente, y es un problema, porque llegar a un lugar donde no está limpio, donde no empiezas bien con las cosas bases. Es que no hay un municipio limpio. No hay un municipio. Y esa es una parte muy complicada, porque además la persona que llega ya llega con un rezago en muchos sentidos. Con muchos vicios, muchos compromisos. Es como, hacen contratos a 6, a 8, a 10, a 15, a 20 años, perdón. O sea, yo creo que cada municipio, cada estado tiene que hacer ciertos contratos de ciertas licitaciones, obviamente del momento que inician al momento que terminan, y el que viene, vámonos con el juego. Aquí el problema es que dicen que echando a perder se aprende, y a mí me da risa, ¿no? Porque sigo sentado esperando, y yo creo que eso es bien importante que lo escuche bien todo nuestro teleauditorio. Llega un político, ¿sí?, y revisa todo lo que se ha hecho en años anteriores. Eso está mal, a la basura. Vamos a empezar. Obviamente el empezar con algo, eso cuesta dinero. Así es. ¿De acuerdo? Vuelven a hacer un proyecto, se tardaron un año haciéndolo, les quedan 2 y a sacarle jugo. Llega el que sigue, ya costó, tampoco sirve, el que viene. Entonces, lo que va costando y lo que nos va costando a nosotros como ciudadanos, entonces es triste realmente ver todo el dinero que se va, todo el dinero que se va. Digo, hay gente que realmente quiere la política, hay gente que quiere realmente que sus municipios, sus estados cambien, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es el tema que voy a tocar, los perfiles psicológicos de los políticos, porque vemos a políticos primero cuando están haciendo su precampaña, cuando están de precandidatos son unos, cuando están en campaña son otros, cuando es la fiesta, si ganaron, son otros, pero cuando llegan y se sientan a la silla, son otros. Se les olvidó, y yo lo repito muchas veces, mandatario, se les olvidó. Ellos son los jefes de todos los ciudadanos, y se les olvida que son los servidores públicos del ciudadano, de entrada. Entonces, digo, es triste ver cómo hay políticos narcisistas, cómo hay políticos neuróticos, cómo hay políticos paranoides, cómo hay políticos de esquizoide, que es un síndrome, ¿no? Así es. Entonces, digo, para mí es interesante. Fíjate que hay una frase de David Owen, dice: los políticos son peligrosos y enfermos mentales, cuya enfermedad explicará mucho lo que el pueblo resulta inexplicable, incluyendo las mentiras, los fracasos y las medidas contra el ciudadano. Es David Owen, un expolítico, psiquiatra, ministro de Sanidad y de Exteriores británico en los años 70, autor del libro En el poder y en la enfermedad. David Owen afirmó que muchos de quienes se dedicaban a la política sufren el síndrome de ibris o desmesura, como un proceso de exagerado orgullo y confianza en sí mismo que ocasiona un desorden de personalidad con tendencias de aislamiento, un déficit de atención que incapacita a quien lo sufre para recibir consejos o escuchar a los expertos.
Sí, y esa parte de las enfermedades mentales, muchas veces ya son personas que tienen, ¿no?, ciertas distorsiones, y hay otras que durante el proceso de su gobierno se pueden crear, ¿no? Sociópatas, psicópatas, y puede oírse muy fuerte esto, pero un gobernante en donde ha habido muertes, ¿no?, y muertes que se saben bien o no que pueden ser provocadas desde el gobierno o de otros lados, y no les importa, ¿no? Lo que importa es que las cosas funcionen, y si hay que acabar con alguien para que las cosas estén bien, entonces vamos por el camino adecuado, ¿no? Es un psicópata porque no siente esto. Me recuerda mucho a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, por ejemplo, era un psicópata marcado, ¿no? Me recuerda a Napoleón Bonaparte. Todos esos grandes, y bueno, ellos eran así muy claros y se veía exactamente lo que hacían. Pero vamos, en lo que dice la historia de Adolfo Hitler, es que era una persona que no se puede escuchar. Uh-huh. Digo, porque vamos, la gente que estaba dentro de su equipo, vamos, cuando estaban en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, mandaron todos los tanques y las tanquetas, las mandaron hacia la playa para evitar el desembarco de los soldados, y obviamente ellos se fueron por otro lado, sí, y obviamente fue cuando empezaron a ganar Normandía, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la situación es que no supo escuchar. Aquí el problema es que muchas veces los políticos, fíjate que es algo que es muy cierto. Cuando ellos están en campaña, vamos, están acostumbrados a acercarse a la gente, qué necesita, hablarte bonito. Uh-huh. Cuando están sentados, por ejemplo, aquí, pues probablemente muchas veces quieren una entrevista a modo. Nosotros no sabemos hacer entrevistas uh-huh. ni pláticas a modo, uh-huh. ¿sí? Porque lo que queremos nosotros como programa pues, es conocer más de ellos, la verdad, lo que piensa uh-huh. la gente, lo que sentimos nosotros como ciudadanos, uh-huh. ¿sí? No estamos afiliados a ningún partido político, pero si vemos lo que ha pasado con diferentes personajes, vemos a un Garnier hablando que porque se encontraba en estado etílico, hablando de no sé cuántos cientos de zapatos y de camisas, o sea, uh-huh. y obviamente se la pasan vociferando lo que tienen, obviamente toda la gente, sus súbditos, digo, los que están más allegados, se tratan de agarrar y aludarlo, nada más es pura adulación, en vez de decirle, perdón, estás mal en esto, es mi comentario. Es como la persona, ¿no? Si vamos a comer con alguien que sabemos que es alcohólico, pues yo creo que tan sencillo, uno dice, oye, tomas una, no, fíjate que estoy tomando antibiótico y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Entonces pues, le quitamos como que esas ganas de tomar, ¿no? Uh-huh. Que obviamente nosotros nos mantenemos, digo, después de hablar con él, etcétera, etcétera, pero es muy fácil agarrar y poner un alto, ¿no?, a las cosas, pero en ellos no se puede. Es esa enfermedad que les da el sentirse los jerarcas, los patriarcas. Es que te estás hablando de algo bien importante porque... Pero se les olvida, Ángel, que la silla en la que están sentados tiene un principio y tiene un final. Sí, y no lo es no prestada. Lo ven. Y es prestada, pero además no es prestada y ellos no tienen esta claridad, porque desde esta posición que se traduce fácil es el poder. El poder puede cambiar y modificar a una persona de una manera impresionante, ¿no? Y así como tú lo dices, textual es una persona, ¿no?, desde la precampaña, y se sienta y dices, ¿qué pasó? Este cuate que era muy humilde, que se juntaba con las personas, que trataba... La sencillez, ¿dónde queda? No, se pierde por completo, pero yo conocí un presidente municipal que me decía, es que es bien, bien complicado, porque yo en cuanto fui presidente municipal, todo el mundo me saluda, todo el mundo me da cosas, todo el mundo me hace referencia, caravanas, y todos quieren estar conmigo. Y aprender a manejar el poder, híjole, es bien difícil. No estoy de acuerdo contigo. Porque es difícil, no imposible. Es difícil porque se me estuve a la cabeza, me nubla. Necesito a alguien que me diga, ¿dónde estás? Yo creo que es más importante conocer la derrota para poder saber valorar el triunfo. Ah, no, sí. Y yo te voy a decir una cosa, y si no conoces la derrota, nunca vas a poder valorar un triunfo, desde mi punto de vista, sí, muy personal. El hecho de el poder, si sabemos el poder es divino, uh-huh, el poder no es de nosotros, ¿sí?
Sabemos que hay un poder adquisitivo, un poder económico, un poder político, ¿sí? Pero también un poder como individuo, como ciudadano, como persona. Sí, y eso lo has manejado en muchos programas que hemos estado, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero la realidad es que ¿cuántas personas trabajan en su persona? Tú mencionaste a Hitler hace rato. Una parte de Hitler, investigando, cuando estuve estudiando, Hitler en su niñez, adolescente, fue una persona muy maltratada, ¿no? Muy, muy maltratada, y entonces él encuentra en el poder la forma de que ya no lo maltrata. Así es. Entonces por eso ya no escuchaba. De cobrar facturas. De cobrar factura, todo lo que... Y se pierde en este punto, porque no tenía un trabajo personal. Digo, sería maravilloso que todas las personas lo tuvieran, y particular los políticos, para poder tener más claridad, ¿no? Porque el poder es bien fácil que me nuble la cabeza. Claro, si es una persona que tiene una buena capacidad como persona, que tiene valores, que tiene honestidad, responsabilidad, es comprometido, pero que los tiene bien arraigados. Pero Ángel, el poder es prestado. Sí, pero digo, yo fíjate que te voy a decir una cosa, yo muchas veces he criticado, y sí lo he hecho, a diferentes conocidos que se encuentran con poder. Y yo se los he dicho, no te puedes marear, la silla es prestada. Yo creo que los puestos son para ser amigos. Yo estoy de acuerdo, pero... Porque si te voy a decir una cosa, yo siempre, vamos, digo, también sé que el trabajo de un político muchas veces es difícil, porque no puedes quedar bien con todos, lamentablemente. ¿Sí? Tratas de buscar un equilibrio en el cual, vamos, primero tengas la capacidad para saber escuchar, no oír. No, escuchar, una escucha activa. Y poder dialogar. Y sobre el diálogo, poder equilibrar para siempre buscar una situación por lo menos lo más transparente y honesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay una discusión entre dos grupos, invitas a los dos grupos, escuchas a ambos, se llegan a convenios, se llegan a acuerdos y los firman ambos. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Pues obviamente, tú estás apoyando, pero estás buscando ese equilibrio. Puedes llegar a imponer, porque al final de cuentas, si tú eres la cabeza, tú vas a tomar la decisión. Pero no puede ser decisiones castrantes. Sí, una decisión que beneficia, no es para mi beneficio, es un beneficio para las personas. Tú estás hablando de un político ideal, y tienes toda la razón. Pero por lo menos es la imagen que yo quiero de un político. Sí, pero no es la realidad. Una realidad es, las personas se llegan al poder y se pierden. Y tiene que ver mucho, porque es muy difícil ver qué estoy haciendo yo. Necesito que alguien me lo diga. Lo puedo hacer notar porque normalmente proyectamos las cosas que yo no quiero ver de mí. Es decir, si yo soy bien enojón y de repente llegó alguien está gritando o se ofusca, ¿no? Nos ofuscamos. Si se ofusca, entonces, ¿qué digo? Mira nada más que enojón es esa persona. Y yo volteo y pregunto, caray, tú eres exactamente igual o peor que esa persona. Pero es muy difícil que lo pueda ver yo conmigo. Necesito un externo, como tú dices, cuando llegas con un político y dices, oye, la silla es prestada. Te estás trepando al tabiquito. Se va a enojar porque le vas a hablar con la verdad. Sí, no, se va a enojar, pero sí probablemente... O te va a vetar. O te veta, o se enoja, pero también la posibilidad es que diga, gracias. Pero tú cumpliste con el amigo. Así es. Tú quedaste bien contigo mismo y quedaste bien con él. Y es una parte activa de lo que le contestabas. Es como en determinado momento a mí me dicen, oye Fede, ¿por qué no vienes a tal reunión? Digo, a diferentes amigos, siempre te extrañamos. Acuérdense que yo en los momentos difíciles es cuando sé estar. Porque esa es mi forma de mostrar mi amistad. Para los momentos fáciles todo el mundo está. Pero para hablar con la verdad somos pocos. ¿Y cuántos te permiten que les hables con la verdad? Muy pocos. Muy pocos. Y una persona que está ya empoderada, dice, ¿tú de qué me hablas? ¿Tú quién eres? O sea, yo soy aquí, ¿no estás viendo mi silla? ¿No estás viendo quién soy? ¿De qué me hablas? Si yo estoy haciendo las cosas bien. Si es que te lo permiten. ¿No? Pero entonces por eso necesitan, antes de subirse o de sentarse en la silla, tener personas al lado que les digan, cuando me esté pasando esto, necesito que me digan en dónde estoy. Porque no lo pueden ver. Y no estoy justificándolos, ¿eh? Lo único que estoy diciendo es, necesitan a alguien de confianza que le diga, oye, está pasando esto.
estás mal, ya estás con el poder en el tope de la cabeza, te estás perdiendo. Y se pierden muchos. No se pierden. Digo, ¿cuántos políticos hemos visto decir barrabasadas en estado etílico? Digo, infinidad de cosas. No, yo tengo un conocido que en cuanto llegó a ser diputado nos reuníamos todos a desayunar todos los viernes, ¿no? A platicar, y entonces de repente le dijo a otro compañero, dice, es que yo no entiendo por qué ustedes me siguen haciendo las mismas bromas y por qué ustedes me tratan así si yo ya soy diputado, me tienen que ver diferente. Fue como en una ocasión, en una ocasión, vamos, la platico después del corte. Vamos a un corte y continuamos. Por favor, no deje de sumarse a quien resulte responsable. Ahí está, aparece la cuenta de Twitter, nuestro correo electrónico y nuestro Facebook. Y por favor, cualquier comentario, llámenos al 01-777-317-6110, que está para el servicio de usted las 24 horas. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Gracias, ya estamos al aire. Es que fíjate, Angelito, estamos platicando, auditorio, que vamos, en una ocasión hubo algunos cambios en cierta institución y llega una persona que pues, nos conocíamos, considerábamos que éramos no los grandes amigos, pero sí amigos. Y llegué, felicidades, con mucho gusto, deseándole el mejor de los éxitos. Me dice, a partir de ayer soy tal funcionario y me tienes que hablar de usted. Digo, le puedo hablar de usted por la investidura, pero el amigo no. Y obviamente, gracias por participar y que le vaya bien, ¿no? Digo, qué poquito le duró su fiesta, ¿no? Porque fueron un par de meses y adiós. Pero hay gente que se enferma con muy poquito. Se enferman con nada, y es que... Con nada. Digo que el poder no es tan simple de asimilar. Es prestado, es que yo es algo que de veras... Es prestado, pero si yo no tengo claridad y yo no tengo mis valores bien fundamentados, pero de verdad, no de que, ay, sí, yo soy honesto y... No, ayer escuchaba a la persona que estabas entrevistando ¿no? De decir, ¿no? ¿Cuál es el perfil del... La honestidad, nada más. La honestidad, no, bueno, la honestidad no alcanza, y además de todo, ¿cómo? A ver, compruébame mi honestidad. Porque, bueno, a lo mejor antes las personas soy honesto y resulta que por acá atrás dicen es el más deshonesto que conozco. Entonces, tener esta parte como persona pública de honestidad, responsabilidad, de respeto, ¿no? De liderazgo, un montón de cosas, y sobre todo tener los pies puestos, que no soy más ni menos por ser diputado, por ser gobernador, por ser lo que sea. Yo sigo siendo Ángel, ¿no? Tu nombre no cambia. Mi nombre mi persona no debe de cambiar, porque que yo esté en esta silla no es diferente a que esté en la silla de tu casa. Al contrario, yo creo que tiene un doble compromiso. Al contrario. Ese es mi punto de vista. Porque si nos basamos, eso es algo fundamental de una persona que está en la política, es la vocación de servicio. Yo pregunto, ¿qué pasaría con los políticos si no cobraran sueldo, que fueran honoríficos? Hijo, fíjate que yo tengo la oportunidad de estar con una persona que se va a postular para una candidatura en una presidencia municipal y está conmigo en terapia, y esta persona de verdad que tiene valores muy firmes, muy fijos, y de entrada él así va, si él queda, su sueldo se va a ir íntegro para lo que se necesita para la comunidad. Él tiene su vida resuelta, ¿no? Digo, no es que tenga los millones, pero tiene su vida ya, y quiere hacer esto. Pero ¿cuántas personas puedes encontrar que de verdad digan, yo trabajo por el gusto de servir, por el gusto de que mi país sea mejor? ¿Cuántos? Me faltan. Sí, no, digo, es como los amigos, me están sobrando los dedos. Es muy, muy difícil. Se logra cuando una persona tiene de verdad esta característica. Sí, pero aquí el problema, mira, también es muy cierto lo que dices, Ángel, pero vemos gente, porque es cierto, hay gente que conocemos y que la vemos nosotros con un perfil que dices, puta, trae ganas, trae deseos, pero esas ganas y esos deseos cambian cuando se sientan en la silla. Y lo hemos visto una y otra, me faltan dedos.
Y va a seguir pasando. Pero por esto, digo, porque hablaba de esta persona, necesitan tener más claro, y seguramente en todos los partidos políticos les haces la misma pregunta y te van a contestar igual que honestidad, lo mismo que contestan todos. La misma farsa. La misma. Yo digo que es la misma obra de teatro con diferentes actores. Así es, porque de repente dicen, no, es que si el candidato ideal era árbitro, ¿qué sabe de política? A ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué hacer político tiene? ¿Qué experiencia tiene en esto? No, pues es que es popular, ¿no? Pues tiene facilidad de ganar. Tiene facilidad de palabra. ¿No? Con eso ya puede. Ya, vámonos, ya, él sabe hablar. Me acuerdo de otro. Es que me recuerdas tantos políticos con la facilidad de palabra para envolver a la gente impresionante. Y entonces, pero de verdad, ¿qué sabe de lo que va a meterse? ¿Dónde han puesto a ver si cumple con el perfil? ¿O solo tiene facilidad de palabra, solo tiene presencia, tiene popularidad? Entonces es el candidato que nos va a dar el triunfo. ¿En dónde está entonces la honestidad desde ahí? Porque desde el partido debería haber una honestidad, es decir, pongo a los candidatos que cumplen con los requisitos. Que tengan credibilidad ante la sociedad. ¿No? Pero ¿cuál tiene credibilidad? Si a uno no le dan la candidatura en un partido, ¿no? En el PRD ya lo ves que está en el PAN, y si no está en el PAN ya lo ves que está en el PRI. Y si no la compran de otro partido los chiquitos. Sí, pero además de todo, cuando están en el PRD dicen, no, es que la izquierda y vamos y del pueblo, ¿no? Y se pasan al PAN y entonces ya son de ultraderecha. Y dices, bueno, entonces... No a la corrupción, no. Entonces, ¿quién eres? ¿Cómo puedo confiar en ti como político? Una fantasía. Es una fantasía. Entonces están entrando desde el principio con personas, pues, ¿dónde están sus valores? Entonces es el poder por el poder. El comprar votos, ¿dónde queda su honestidad? ¿No? Entonces el poder por el poder. O sea, a mí no me interesa. Claro, imagínate, partidos que son agua y aceite. Un partido de ultraderecha como es el Partido Acción Nacional, con un partido de izquierda desquebrajado como es el PRD, hacen coalición nada más por ganar un estado, porque no hay una posición en la que vaya claridad de ambos partidos. ¿Cuál es el punto de acuerdo? Es ilógico, nada más ganar. Es ganar, y es el ganar por ganar. Ganar porque reciben más recursos. Recibimos más recursos, tenemos más... Metemos a nuestra gente, es eso. No piensan en el ciudadano como tal. No, es que no les interesa el ciudadano, y desde ahí está la situación mal. ¿Cómo puedo creer en un candidato que digo, ya lo vi que se circuló por todos los partidos? De verdad, ¿cuál es su postura política? Los chapulines. Sí, ¿no? Tengo un amigo que, pasó por todos los políticos, digo, nada más te falta ser independiente, y ya de ahí vas a cubrir todos. Pero, ¿cómo puedo confiar en una persona que ni siquiera está teniendo una dirección y está diciendo, yo estoy firme con esto? O sea, yo soy de izquierda y mi postura es ahí porque eso es lo que creo que vale la pena para mi país, para mi pueblo. No me importa, ¿no? ¿Y cómo puedo entonces pensar así, llegar al PRI que actúo con las políticas del PRD en el PRI? ¿O trabajo desde ahí? Pues no. Pues me cambio al otro partido y entonces tengo que hacer lo que el otro partido me está diciendo. Pero ¿dónde está tu convicción propia? Yo creo que su convicción está en quiero ganar. ¿Cómo? No me importa. Lo que se tenga que hacer. Lo que se tenga que hacer, a quien tenga que aplastar. Entonces digo, si desde aquí estás aplastando, ¿vas a pensar en el pueblo? ¿De verdad tienes todos estos valores para decir, sí, yo voy a mejorarlos? Y entramos entonces a estas personas que son los populistas, ¿no? Y vamos a hacer, y vamos a tomar. Vamos a cerrar Reforma. No, vamos a cerrar Reforma y vamos Juanito, hoy vas a ser tú. Claro. Y mañana ya no vas a ser tú. Recuerdo, ¿no? El circo, ¿no? Graco decía, es que vamos a hacer un corredor de seguridad desde el Distrito Federal con Miguel Mancera. Bueno, sí está hecho. ¿En dónde? Sí está hecho toda la carretera hacia Acapulco. Bueno. Ok. Sí, bueno, el corredor está, nada más falta que sea seguro, ¿no? Pero bueno. Entonces es bien fácil decir y vamos a hacer y vamos a tornar. Bueno, ¿cuántas promesas se dieron para el municipio de Cuernavaca? ¿Cuántas promesas se dieron para Acapulco? ¿Cuántas promesas se hicieron en Sinaloa? ¿Cuántas promesas en todos los estados? Todos, no hay uno que se pueda salvar. Digo, obviamente hay de peores a menos peores, ¿sí? Digo, tenemos un estado donde su seguridad está al 100%, Yucatán, por eso, hay lugares donde se han podido hacer muchas cosas, pero aquí realmente, digo, ya no son los partidos políticos. Yo me fijé en las elecciones pasadas
que realmente sí, hubo definitivamente, ganaron las gentes que tuvieron, que prepararon mejor su campaña, digo, eso es un hecho, pero también es cierto que el ciudadano ya se fue más por la gente. Pero es no se fue tanto por los partidos políticos. Sí, digo, a mí me quedó una posición muy clara cuando fue la elección del 2006, cuando estaba Roberto Madrazo, estaba Calderón, Felipe Calderón, expresidente, y el PG. Sí. Digo, yo escuché comentarios muy interesantes de cómo estaba votando la gente, ¿sí? Y veían que en este caso el PRI estaba perdido y tenían que escoger entre dos corrientes, una ultraderecha y una izquierda. Digo, sin conocer que quién sabe quién iba a estar más enfermo de ambos, si el que estaba en la ultraderecha o el de la izquierda, ¿sí? Y vamos, y la gente se fue mucho por la persona. Pero aquí está corriéndose un riesgo. Si tú y luego con los spots que había, que es un riesgo para la nación, que es un riesgo para esto. Claro. O sea, la guerra sucia, porque además hay mucha guerra sucia, que obviamente eso es preparado dentro del equipo de campañas. Y hay una guerra limpia entre verdades y mentiras. En este sentido hay una guerra limpia, porque así pareciera que no se ve. Si es ahora, tienen un diseño de imagen. Y entonces presentan a las personas lo que las personas necesitan ver, porque tiene todo un estudio psicológico de cómo se va a vestir, cómo se va a comportar, qué tiene que decir, cómo se va a presentar, cómo va a ir aquí. Pero entonces, ¿dónde queda tu autenticidad? Bueno, pues o sea, entonces es una farsa. Es una farsa, pero por eso es que la historia estamos viendo, por eso digo que la política es una obra de teatro. No, bueno, es la más grande. Sí, claro. Y vamos, y cada 3 años y 6 años llegan diferentes actores y es la misma obra. Es la misma obra. Y hay gente que aplaude y hay gente que chifla. Pero ahí lo que sería interesante es, ¿qué pasa con los que chiflan? Como bien decías al teleauditorio hace rato, todos dicen, es que ¿cómo puedo participar? Es que nada más voy a votar. No, se puede hacer muchas cosas, ¿no? A participar activamente, hacer grupos, estar al pendiente, que me firme, ir a ver qué se está haciendo, preguntar si de verdad es que yo quiero estar. Lo que necesitas es tiempo para poderlo hacer. Igual necesito tiempo, pero también necesito. O trabajas o te dedicas a eso. Sí. Y obviamente si te quieres dedicar a eso, pues tienes que tener los recursos para hacerlo. Y puedo tenerlos, igual no lo hago. Yo lo que me refiero es, sí quiero hacer, y si no lo hago desde ahí, lo hago como lo hemos comentado otras veces, me ocupo de hacer mi trabajo, de ser mejor persona, de ser mejor trabajador, de ser mejor padre, de ser mejor hijo. Y entonces eso tiene una repercusión en la sociedad. ¿Tú qué perfiles has visto en los diferentes políticos, sin tocar nombres, para evitar para evitar alguna situación? Bueno, te decía, un perfil de los ¿no? Psicóticos, ¿no? Que no hay problema si se muere gente, si matan personas, no hay ningún problema. Los esquizoides, que nunca los ves. ¿Cuáles son los esquizoides para que nuestro auditorio? Los esquizoides son esas personas que son muy aislados, que les cuesta trabajo la convivencia con personas y que es un poco contradictorio, porque a la hora que tienen que hacer la campaña, pues tienen la necesidad de este contacto, pero en cuanto pueden, se aíslan, no son tanto ermitaños. ¿No te cansarás en este caso de que la gente nada más te esté buscando porque tienes también un puesto? Porque cuánta falsedad existe en esos amigos que están a tu alrededor. Vive el rey, muere el rey. Sí, pero y lo hemos visto infinidad de veces, claro. Sí, pero normalmente se aíslan y buscan personas que les vayan cubriendo lo que ellos, esas partes de estar en contacto con las personas, ¿no? Son los amigos desechables. Los amigos desechables, y son personas que deciden desde lo que ellos quieren hacer y punto. Nada más. Ya, se nos fue el tiempo, vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quienresulteresponsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable @hotmail.com.
Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ángel, si me permites, voy a dar lectura a una denuncia ciudadana. Habitantes de San Sebastián de Comatlahuaca, Oaxaca, saludos a toda Oaxaca, denuncian ser víctimas de actos de intimidación, además de extorsiones por parte de un grupo armado que se hace llamar MUL, el cual aseguran está siendo protegido por autoridades estatales y municipales. Le hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal, para que verifiquen esta denuncia. Por medio de esta denuncia anónima realizada a este medio de comunicación, los afectados dieron a conocer que desde el 5 de enero de este año, un grupo armado privó de la libertad al administrador de la localidad de nombre Eric Job López Martínez, así como a 4 de sus colaboradores, debido a que estos acudieron a denunciar a las dependencias encargadas de la impartición de justicia la situación que se está viviendo. Los pobladores son víctimas de este grupo armado. Los habitantes dieron a conocer que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, tiene conocimiento de la situación, sin embargo, no ha realizado ninguna acción para frenar la violencia en el municipio, por lo que solicita ayuda a las autoridades federales para que intervengan en esta situación. Pues le hago un llamado también al gobernador Gabino Cue, por favor, que sí es importante y ojalá pudiéramos tener contacto, así como nos mandan todo lo que hace el gobernador allá por parte de su jefe de prensa y comunicación social. Por favor, quisiéramos una respuesta de esto porque no queremos otro Ayotzinapa. Digo, así de sencillo, ¿no? Sí, así. Digo, no podemos permitir que la gente esté por encima de la ley. No se puede. Entonces, bueno, vamos, y también se dan tantas cosas porque, aparte de sus perfiles psicológicos, obviamente corresponden a los psicópatas. Viene la otra postura, neurótico, viene los paranoides. Los paranoides son muy interesantes porque... ¿Tenemos políticos paranoides? No, sí, claro. Esas personas que llevan una seguridad, porque todo el tiempo están sintiendo que los están siguiendo, los van a atacar, les van a hacer algo, les quieren quitar el puesto. Muchos están ahí. ¿Dormirán a gusto algunos de ellos? En general no, porque te digo que tienen toda una seguridad impresionante. No, pero vamos, su conciencia estará tranquila. Y entonces yo te regresaría a la pregunta, ¿cuántos políticos duermen tranquilos entonces? Desde su conciencia. Pierden la conciencia. Llega un momento que su justificación es que lo estoy haciendo por beneficio de mi municipio, de mi gobierno, del país. No es porque yo sea malo, es porque esto conviene para los intereses de la mayor parte de personas. O sea, si yo necesito matar a 3 personas para que entonces el país esté tranquilo, las mato. Fíjate, nosotros tenemos la psicología política, es la disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político por medio del estudio de los factores psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. La psicología política se encamina inicialmente hacia el estudio del liderazgo político, las ideologías, la conducta de voto, entre otros temas. Acepta perspectivas muy diferentes, aunque inicialmente se nutriera de otras disciplinas. Sin embargo, en su consolidación no fueron los contenidos, sino el método que convirtió la psicología política en una ciencia autónoma. En un desarrollo psicológico político ha sido ampliados sus intereses para ocuparse de temas y cuestiones que hasta hace poco se consideraban terreno de otras disciplinas. El político se hace cada vez más social y psicológico, y la teoría psicológica recurre al político como estratega de relación con la sociedad. En ese sentido, es posible interpretar la psicología política como un recurso del psicólogo para estudiar los fenómenos sociales. En plena expansión en Estados Unidos, Europa, América Latina, la psicología política es una disciplina científica que busca nuevos lazos interdisciplinarios y de clarificación de las opciones y conceptuales actuales en las ciencias sociales. El perfil psicológico de gobernantes y sus consecuencias. El político honesto, preocupado por el bienestar prójimo, defensor de los más elementales derechos humanos, respetuoso con la naturaleza, persona que respeta las leyes y poderes públicos, anti-autocrático, el que no permite corrupción, defensor de su país, populista, hasta el límite obviamente como decente, nivel de ambición limitado, no aprovecha el cargo para enriquecimiento propio, no se emborracha, el poder no está comprometido con los grupos económicos poderosos,
humilde hasta los límites que le impone el cargo, respetuoso de la libertad de expresión hasta los límites que garanticen el orden público, respetuoso de la moral universal. Los gobernantes con este perfil toman su tiempo y piensan y reflexionan cuando les hacen preguntas, son los verdaderos estadistas. Ese es el perfil de un político. El ideal de un político, ¿no? Y ese seguramente lo podemos ver aquí, debe de haber alguno por ahí, algunos poquitos. Algunos poquitos, sí, obvio. En Europa, muy probablemente, porque también en este sentido se habla que se da un poco más en lugares fríos, ¿no? Lugares como Europa, en donde las personas tienen como más sí, no, pero es un escándalo. Por ejemplo, hemos visto situaciones de algunos políticos en Estados Unidos, una situación de infidelidad, vámonos, se van. Así es. O sea, y es de inmediato. Un acto de corrupción de inmediato. Es que ese es un problema. No hay fuero. Ese es un problema en México, el fuero. El fuero mal, por eso. Entonces tiene que desaparecer. Pero no necesitaría desaparecer si el político tuviera todas porque para mí el fuero es para tener el derecho a estar en una tribuna pública y poder manifestarse. Para mí ese es el fuero, ante la tribuna. Ese es el fuero realmente, solamente que eso es para el único que no lo ocupan, ¿no? Pero lo que lo ocupan es para llegar y decirme, no, yo tengo fuero, yo hago esto y hago lo que quieran y a ver, sáquenme. Porque ahí he escuchado a políticos decir, hagan lo que quieran, aquí yo no me muevo. No, lo vimos con un diputado independiente, ¿no? El que fue expulsado del Partido de Revolución Institucional, de Manuel Martínez Garrigós, que yo soy su jefe. Perdón, el jefe somos nosotros los ciudadanos. Así es, pero entonces... Y también de ese político. Y también el pagas no somos nosotros. El fuero no es malo, lo que es malo es la forma como lo ocupo. Y entonces es una cuestión ya psicológica de la persona, de valores, de cuál es la dirección, porque entonces aquí no es lo importante el pueblo, sino yo. Sí, pero ¿sabes qué, Ángel? A mí me preocupa, porque también es cierto, el político de hoy, también tiene una presión muy fuerte. Sí. Sí, porque, como te lo dije en un principio, cuando no hay un equilibrio, sí, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que falta ese equilibrio, tanto económico como emocional, psicológico, todos los factores. El problema es que, por un lado, tienes el deseo de poder querer cumplirla y hacer todo lo que quieres, pero por otro lado, hay reglas. Y esas reglas no puedes rebasarlas. No se pueden rebasar, pero un líder debe tener la capacidad de manejar las situaciones y buscar soluciones. Y si no la encuentro, como un buen líder, yo te quiero hablar de un poco de líder, como un buen líder, entonces busco las personas adecuadas que me puedan asesorar para lograr el objetivo. Y si no se puede, entonces tengo que tener la honestidad de decir, no se puede resolver por esto y esto. Pero no sabemos decir no se puede, porque entonces está mal visto. Entonces, ¿para qué te pusimos ahí? No, hay cosas que no se pueden resolver, pero debo ser honesto, ¿no? Sí, porque fíjate que también, yo busco las dos posiciones porque quiero ser transparente. Por un lado, ¿cuál es el perfil? Como lo hemos comentado. Pero también, por otro lado, la presión que tienen todos estos políticos. Vemos que hoy están aquí, a las 3 horas están allá, porque tienen que cumplir los compromisos. Obviamente para eso se alquilaron. Eso también es un hecho. O sea, si ellos... Sí, tú te alquilas, yo me alquilo. Nos alquilamos. Pero entonces, si yo ya tengo, sí, porque tengo la conciencia... nosotros tenemos una función, ¿de acuerdo? Así es. Pero si yo tengo conciencia de esto y después digo, no, es que está bien pensado. Somos empleados independientes. Somos empleados independientes. Pero de alguna manera ellos ya saben a lo que van. Entonces, lo que pasa... ¿Sabes qué? Creo que hay un problema muy importante que... Cuando conforman su equipo de trabajo, es un equipo en muchas ocasiones viciado, porque como hay favores, ¿no? Porque hay personas que trabajaron en la campaña, entonces necesito ponerles en ciertos puestos, o hay que retribuir a la gente más cercana. Entonces, ¿qué hago? A la gente que me alabó más. A la gente que me ayudó más. Claro, desde que hago mi campaña, entonces me pongo a las personas que yo pienso que son las adecuadas para ciertos puestos. Como no hago esto, pues claro, el mundo se me viene encima, porque entonces no tengo quien resuelva. Porque dentro de una institución, de una empresa, no es el líder único. Hay varios. Sí, pero al final de cuentas hay una cabeza que es la que toma las decisiones. Es el que toma las decisiones, pero buenas o malas, pero la cabeza las toma. Él las toma, pero necesita de las personas abajo que también decidan para que no lleguen todas las decisiones arriba. Porque entonces se vuelve loco. O sea, imagínate el presidente de la República resolviendo todo.
No, ni tiempo le da. Entonces, ¿es el equipo que rodea el que está mal? Es conformar un equipo adecuado. Los perfiles psicológicos adecuados. Exactamente, eso es lo que yo puedo decir. Es que, ¿qué pasaría si los políticos tuvieran que presentar un examen de un perfil psicológico? ¿Cuántos los pasarían? No, pocos. Pocos. Y los que ya estuvieron en el poder, muy pocos. ¿Qué te enferma más, el dinero o el poder? El poder. Pero el poder es prestado. Pero aunque sea poder, es... Pero es efímero. Es efímero, pero es impactante. Porque aunque me dure 3 segundos, fui rey del segundo. ¿Y de qué te sirvió el momento que lo perdiste? Para ti y para mí no, pero para esas personas es importantísimo. Aquí mismo... Yo creo que es más bonito que agarres y que dejes el poder, que salgas a la calle y te digan, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Oiga, ¿sabe qué? ¿Cómo quisiéramos que regresara? Lo extrañamos. Sí, pero aquí, ¿cuántos empresarios no hay aquí que les va muy bien y que tienen empresas muy buenas y que la parte económica, digo, está más que sobrada y siguen duro y duro hasta que quieren llegar al poder? Los trampolines políticos. Porque el poder te da mucho más que el dinero. El dinero sí, te dicen, ay, ¿cuánto dinero tiene? El poder es... Pero también el dinero es prestado. Todo es prestado. Lo que traemos puesto es prestado. Sí, todo es prestado. Hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a despertar. Sí, pero aquí se le ha dado mucho valor a todo eso. Porque ahorita lo que vale es qué traigo puesto, qué carro traigo, qué trabajo tengo, cuánto dinero tengo. Y entonces me vuelvo psicológicamente, me distorsiono y me pierdo en lo que veo por fuera. Porque no me ocupo de mí. ¿Qué pasa con esas personas? Se empoderan y están aquí en el top. Y como tú bien dices, acabó su tiempo, se bajan aquí. Entonces ya no saben qué hacer. Fíjate que yo vi apenas una entrevista y vi cuando tomó posesión el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, Obama. Y bueno, hace 8 años, y apenas vi una entrevista con él. Cómo está cansado y avejentado. Es impresionante. A mí me llama la atención, entran así a una presidencia y a los meses y esas canas no las tenía. Bueno, Peña Nieto ya está canoso. Y eso que no trabaja tanto, ¿eh? Fíjate las presiones. No, es que qué presión. Pues eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Digo, sin hacer mucho, quítate de que haga o no haga. El simple hecho de estar ahí, con todas las presiones y la responsabilidad, y todo mundo encima, y todo mundo viéndolo. Y no se queda bien con todos. No. Porque hay responsabilidades, ¿sí? Y tienes que asumirlas, pero vamos, aquí la pregunta, digo, estoy de acuerdo, yo sé que puede ser una situación bien difícil, pero vamos, hemos visto diferentes tarjetas de encontrar el político ideal, pero hoy por hoy, como bien lo mencionaste, es encontrar agujas en un pajar. Hoy no las tenemos, y esos poquitos pues ahí están, porque tampoco les van a permitir llegar más allá, porque son grupos tan cerrados que obviamente no quieren repartir el pastel. Hoy por hoy eso es la política. Vamos a un corte, no, continuamos. Entonces, eso es lo triste. Sí, es muy triste. Y sí, estoy de acuerdo contigo, no los podemos encontrar porque son los mismos en otros lados. ¿No? Nos encontramos a las mismas personas. Los chapulines, como le hemos dicho. Chapulín. Lo que eran diputados locales, ahora son federales, los federales ahora van a locales, si no a la presidencia municipal, y si no a ver qué puesto, por aquí, por allá. Pero vamos, hay que seguir cobrando, claro, porque vamos, es buen negocio. Sí, pero ¿qué tal si los partidos empiezan a dejar de desgastarse por poner a las personas que tienen más popularidad, que tienen más verbo, que se expresan mejor, por personas que tienen y cubren un perfil? Porque además no es nada más el perfil psicológico, también qué experiencia tienen, su quehacer político cuál es. O sea, debe de tener toda una serie de características. Ahorita tú y yo estamos haciendo política. Así es, pero ellos, a ver, yo he visto muchos, ¿no? Que de repente dicen, voy a postular para candidato de esto. Y tú, ¿qué? No, ni el periódico lees, ni estás enterado de lo que pasa, entonces, ¿cómo de qué vas a hablar o qué vas a hacer? Primero hay que conocer las finanzas a lo que vamos a entrar. O a lo que queremos entrar, porque digo, si no sabes cuál es la posición económica, cuáles son las problemáticas que tiene, entonces ¿de qué vas a hablar? De lo que te diga tu grupo de asesores. Eso es lo que pasa. Y ayer bien lo comentabas, ¿no? Dices, ¿y de dónde sacan el dinero? Entonces, ¿vives a oscuras? Vives a oscuras, vas a donde no sabes ni qué va a pasar. Porque así es que de repente llegan y dicen, soy diputado, ¿y qué hacen? ¿Qué hace un diputado?
Cobrar. Cobrar, ¿no? Entonces dicen, pues tú nada más tienes que ir ahí. Levantar la manita. Vas ahí y vas a estar de lunes a viernes de tal a tal hora, y si no puedes ir, manda a tu sustituto. Pero cuando se acercan elecciones, recorrer todo para buscar otro puesto de elección popular. No, y entonces ya ahorita empezamos a ver por todos los camiones y por todos lados, ¿no? De lo que hicimos, y fíjense, y gracias a nosotros ahora ustedes gozan de, yo digo, de... A ver, ¿gracias a ellos o gracias a nosotros como ciudadanos? Pero ese es el problema. Digo, perdón, igual yo estoy mal. No, es que estás bien, por eso estaba hablando del poder, porque ellos dicen, es que yo vi por ti, entonces están hablando de ellos, no de nosotros. Ellos se sirvieron. Exacto, entonces nada más están vanagloriándose, están creciéndose. Son recursos federales que son de todos. Que son de todos. Cuando hacen la campaña, ¿no? Una parte que les dan, pero hay una parte que ellos tienen que invertirle. Que la invierte la gente que está al lado, porque ellos no ven un peso de su bolsa. Sí, claro. Pero entonces, y luego son favores que se pagan. Es por lo que te decía, entonces cuando ya entran... Los contratos, cuando ya entran, las hay que pagar los contratos, hay que pagar las licitaciones, hay que dar los permisos necesarios, o hay que dar los puestos que yo no se lo quiero dar, pero pues ni modo, ya lo prometí, yo necesitaba el dinero. Las deudas de campaña. Son las deudas de campaña. Hay que hablar de las deudas de campaña, otro programa, porque sería muy interesante. Eso es muy también. interesante. Y también esto que te comentaba, el diseño de imagen ahorita tiene un peso específico, precisamente porque las personas van a votar mucho por la persona. ¿Qué ocurrió con Peña Nieto? A Peña Nieto le hicieron todo un diseño de imagen y bueno, se disparó en las encuestas. Yo ya no creo en las encuestas. No, bueno, pueden ser como muy manejables, pero yo sí escuchaba, digo tristemente, yo sí escuchaba a muchas mujeres que decían, no, yo sí voy a votar por Peña Nieto porque está bien guapo. Sí, claro. ¿No? Como pasó también en algún estado, como fue, por ejemplo, con Sergio Estrada Cajigal. Estrada Cajigal también. Y entonces, sí, como en diferentes estados, ¿eh? Entonces a veces es por el físico, a veces otras por cómo los ponen, porque no nada más el diseño de imagen es cómo me visto, sino es cómo me comporto, cómo hablo, qué digo. Y entonces no está siendo Pero él. es que el ser público también, al ser público, dejas de tener vida privada. Dejo de tener vida privada, pero no son ellos. O sea, es como si yo te dijera, Federico, ¿sabes qué, Federico? Te voy a lanzar para una diputación. Pero, gracias. ¿no? Pero vas a tener que andar de smoking todos los días y tú no puedes, o sea, no puedes estar hablando lo que tú quieras. Vas a tener un script en donde tú vas a decir esto. Señor, que le vaya bien. No es mi puesto. Pero porque entonces el que acepta eso está postulando y está presentando a alguien que no es. Y yo estoy votando por alguien que no es. Entonces ya no eres honesto. No, ya no eres honesto. Y desde ahí vuelvo a lo mismo, desde ahí los partidos políticos, ¿dónde está su honestidad? ¿Dónde es que ponen a los mejores candidatos para que tengan algo bien para el pueblo? No es cierto. Ya se nos acabó el tiempo. Angelito, ¿tu correo electrónico? Quique Cabrera-9 Quique Cabrera-9 @hotmail.com @hotmail.com. Teléfono. Mi celular es 777-328-1576. Amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Ya sabes, si toma, no maneje, cuídese y excelente fin de semana. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.